El cielo gobierna. Es una afirmación que Daniel hizo en su tiempo al rey Nabucodonosor y que continúa siendo una verdad en nuestro tiempo. Aunque la mayor parte de los gobiernos humanos se han olvidado de Dios, la verdad es que el Señor ejerce su gobierno soberano sobre todos los asuntos humanos, y en esta ocasión vamos a continuar el estudio del libro del profeta Daniel, considerando el relato histórico que tenemos en este y donde vemos cómo la mano del Señor se mueve en los asuntos humanos. Si recuerdan, estamos estudiando una serie de estudios relacionados con los profetas mayores. Así hemos iniciado el estudio del libro de Daniel, y en esta ocasión vamos a considerar la tercera parte del estudio de este libro. A partir del capítulo 3 inicia una nueva sección del libro de Daniel. Podríamos decir que después de la introducción que se hace en el capítulo 1 y la gran revelación de la estatua que Nabucodonosor vio en su sueño, Daniel nos presenta una sección narrativa histórica donde se presentan las experiencias vividas por Daniel y sus tres amigos en medio de diferentes reinos que se levantaron durante el tiempo de su cautividad en Babilonia. Es importante hacer notar que Daniel es un libro escrito en dos idiomas, hebreo y arameo, y en esta ocasión todos los capítulos que vamos a considerar en esta oportunidad están escritos en arameo. Iniciemos con la parte que muestra a un rey totalmente soberbio, envanecido por su poder y la gloria que el mismo Dios le había permitido alcanzar. Nos referimos a Nabucodonosor. Leamos Daniel capítulo 3, los versículos que están del 1 al 2 dicen: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Es muy probable que después del sueño de la gran estatua que el monarca tuvo, se inspirara en elaborar una estatua muy parecida. Algunos dicen que posiblemente fue a su propia imagen, quizás bañada en oro, símbolo de su orgullo y vanagloria, tan grande que en nuestro tiempo actual equivaldría a una estatua de al menos 31 metros de alto por 2.7 metros de ancho, tan grande que se lograba apreciar a lo largo de toda la planicie del territorio en Babilonia. Algunos críticos opinan que sería casi imposible construir una estatua tan grande como esta en este tiempo, por lo que sugieren que es probable que dicha estatua estuviese montada sobre un gran obelisco que le permitía alcanzar dicha altura. Sin embargo, la escritura no lo dice así. De hecho, dice que era una estatua muy grande, y la palabra estatua se traduce del arameo Selem, que se refiere precisamente a esto, a una gran estatua. Ahora, lleno de orgullo, el rey ordenó que todo el mundo tenía que adorar su estatua. Así lo encontramos en Daniel capítulo 3, los versículos que van del 3 al 6, que dicen de la siguiente manera: fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. De esta forma podemos ver cómo la orden fue dada y se promulgó en todo el reino
con la severa advertencia de pena de muerte para aquel que se negara a hacerlo. Es razonable pensar que todos los habitantes de Babilonia obedecerían y adorarían la estatua al sonar de los instrumentos musicales, ya que la desobediencia a tal orden conduciría inmediatamente a la muerte. Otro detalle de estos versículos es que aquí aparecen las tres únicas letras griegas que se encuentran en todo el libro de Daniel. Estas son las palabras identificadas con los nombres que reciben los últimos tres instrumentos musicales, que son el arpa, el salterio y la zampoña. Considerando esto, algunos opinan que el libro de Daniel no pudo haberse escrito en el tiempo en el cual el profeta vivió, sino allá en el siglo II antes de Cristo, ya que menciona tres instrumentos musicales en sus palabras griegas y que han sido transliterados al arameo. Sin embargo, no debemos ignorar la influencia que Grecia ya tenía en este tiempo en el Medio Oriente. Y no es de extrañarse que algunos de sus instrumentos musicales se utilizasen ya en esta época en Babilonia. De esta forma, al sonar de todos estos instrumentos musicales, todo vasallo del reino de Babilonia se inclinaba ante la estatua de Nabucodonosor, a excepción de los tres jóvenes hebreos. Nos referimos a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales eran los tres amigos de Daniel, que habían sido puestos en posiciones de gobierno importantes, y ante el asombro de los demás, estos no se postraban ante la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido. Esto llevó a unos varones caldeos, probablemente llenos de envidia, a denunciarlos delante del rey. Así lo leemos allá en Daniel capítulo 3, los versículos que van del 8 al 12, que dicen de la siguiente manera: por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y que el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. En este contexto, la palabra caldeo no hace referencia a un título de mago o representante religioso, como lo tiene en el capítulo 2 que ya estudiamos anteriormente, sino que se refiere a la nacionalidad de estos, es decir, estos hombres que acusaron a los tres jóvenes hebreos eran babilonios. Es interesante considerar las palabras hebreas de donde se traduce acusaron maliciosamente. Estas se traducen del hebreo akal kerat, que literalmente significa masticar la carne de alguien. Y eso fue lo que hicieron. Prácticamente deseaban devorarse a través de sus acusaciones maliciosas a los tres hebreos que habían mantenido su integridad al no arrodillarse ante la estatua, ya que recordemos que se trata de judíos piadosos que obedecían el mandamiento de su Dios de no postrarse ante los ídolos y no rendirles culto. Pero estos hombres caldeos, que posiblemente estaban llenos de envidia, hacían esto porque odiaban a estos hebreos y vieron la oportunidad de desacreditarlos delante del rey. De esta forma, estos tres hebreos fueron llevados delante de Nabucodonosor. Ahora, no podemos dejar de ver aquí cómo de alguna manera esta escena se puede presentar en nuestra vida diaria, ya que el mundo hace una presión enorme para que los cristianos estén sometidos a sus tradiciones e ideologías. Muchas veces existe una fuerte presión por parte del mundo para que los cristianos nos dobleguemos ante sus opiniones, ante sus creencias, ante sus religiones paganas, ante sus ideologías que son totalmente anticristianas. Sin embargo, es importante
que como estos tres jóvenes nos mantengamos firmes en nuestras creencias, firmes en lo que hemos creído, firmes en lo que la palabra de Dios enseña, para no rendirnos ante la presión que este mundo hace. Aquellos tres jóvenes, podemos imaginarnos lo difícil que fue haberse mantenido firme, porque toda la multitud de caldeos, de personas que vivían en Babilonia, al oír estos instrumentos musicales, se doblegaban, se arrodillaban delante de la estatua. Sin embargo, estos tres jóvenes, a pesar de la presión que sentían, a pesar de las miradas de los demás, se mantenían firmes, íntegros, porque ellos habían decidido no traicionar su fe, no arrodillarse ante los ídolos paganos y adorar únicamente a su Señor y Dios Todopoderoso. Luego, si continuamos el relato, vemos cómo estos tres jóvenes hebreos fueron llevados ante la presencia de Nabucodonosor y una vez delante del rey fueron intimidados fuertemente con palabras duras, las cuales las podemos leer allá en Daniel capítulo 3, versículos que van del 12 al 15. Estos versículos dicen: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música? ¿Os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os pueda librar de mis manos? Aquí vemos una escena clásica que vivimos muchos cristianos a lo largo de nuestra vida cristiana, ya que en ocasiones el mismo mundo tratará de intimidarnos para renunciar a nuestra fe, ya sea con fuerzas, ya sea con fuertes amenazas o por medio de advertencias de perder alguna oportunidad o algún privilegio o de no encajar en sus ideologías y tren de pensamientos. El mundo va a querer que nos dobleguemos ante él, rechazando nuestras creencias bíblicas. Sin embargo, estos tres jóvenes hebreos estaban firmes en cuanto a su decisión y convicciones de no doblegarse ante la estatua de oro que Nabucodonosor había edificado y solo honrar a Dios como el único Dios. La verdad es que Nabucodonosor era un rey muy temible. Enojarlo o desafiarlo era una sentencia casi inmediata de muerte y sus castigos eran despiadados. Era todo un dictador, déspota y tirano, pero esto no intimidó a los tres jóvenes hebreos, ya que ellos no estaban dispuestos a traicionar sus creencias. Aquí vemos cómo este rey, dice la misma Biblia, que se llenó de ira y enojo e hizo traer a los tres jóvenes delante de su presencia y los amenazó fuertemente, advirtiéndoles que les esperaba una terrible muerte si no se postraban ante su estatua. Y este rey pronunció: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Hoy en día vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de traición, un mundo que está lleno de ideologías que van en contra de Dios y de su palabra y trata de intimidarnos, trata de hacernos ver que ir en contra de sus ideologías, ir en contra de sus pensamientos, de su maldad, nos traerá serias consecuencias. Hay en muchos casos incluso amenazas de cárcel por estar en contra de sus prácticas pecaminosas. Sin embargo, con la ayuda de Dios debemos mantenernos firmes, no debemos rechazar o abandonar nuestra fe. Al contrario, debemos abrazar las verdades bíblicas más que nunca y seguir predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos tres jóvenes son un verdadero ejemplo de firmeza ante las presiones que este mundo hace para que renunciemos a nuestras convicciones en Dios.
Así que, a pesar de la fuerte amenaza que este rey tirano hizo a Sadrach, Mesach y Abednego, estos se mantuvieron firmes en su decisión de adorar únicamente a Dios. Y es totalmente impresionante la respuesta que estos tres hombres le dieron a este rey tirano. Y esto lo podemos leer allá en Daniel capítulo 3, a partir del versículo 16 hasta el 18. Estos versículos dicen: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos sabían que Dios tenía poder para librarlos de su mano, pero aun si no lo hacía, no estaban dispuestos a adorar su imagen y rendirse ante sus dioses falsos. Definitivamente esto es un verdadero ejemplo de firme convicción, una convicción que todos los cristianos necesitamos para no rendirnos ni doblegarnos ante la presión del mundo y del pecado. Debemos mantener nuestras creencias cristianas con firmeza y valentía y no permitir que este mundo influya en nosotros, moldeando y así traicionando nuestra fe. Aquellos hombres fueron valientes al pronunciar estas palabras delante del rey y le dijeron: sepas, oh pues rey, que nuestro Dios todopoderoso puede librarnos del horno de fuego y librarnos aún de tu propia mano, pero aún si no lo hiciese, nosotros no renunciaremos a nuestra fe. Qué ejemplo, qué maravilloso relato bíblico tenemos acá, que nos inspira para esforzarnos y perseverar con fidelidad en nuestra vida cristiana. Ahora, ante la valiente y decidida respuesta de estos tres jóvenes hebreos, Nabucodonosor se llenó de ira y aún el aspecto de su rostro demudó. Y podemos leer allá en Daniel capítulo 3, versículo 19 al 23, cómo este rey ordena a sus súbditos que Sadrach, Mesach y Abednego sean arrojados al horno de fuego, el cual fue calentado, dice, 7 veces más de lo acostumbrado. Tanto así que las llamas de fuego eran tan intensas y tanta la premura del rey que aquellos hombres que arrojaron a los tres jóvenes hebreos murieron, ya que las llamas de fuego los alcanzaron y los mató. Y esto lo leemos en Daniel capítulo 3, versículo 19 al 23, que dicen: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. No podemos dejar de ver el odio satánico que se debió ver reflejado en el rostro de aquel rey malvado. Un enojo que era alimentado por la ira descontrolada al considerar que allí habían tres personas que no se doblegaban ante sus dioses, aún poniendo su integridad física y la misma vida en peligro. La verdad es que este mundo nunca ha comprendido la fidelidad de los verdaderos hijos de Dios, aquellos que no se doblegan ante las costumbres pecaminosas de este mundo. Para ellos es locura o algo irracional que su cerebro no logra comprender por qué estos hombres y estas mujeres fieles a Dios no se unen en el mismo frenesí de pecado y de maldad que ellos viven. Y es así que muchas veces les podrá parecer irracional o fanáticos la forma de cómo estas personas han consagrado su vida para Dios. Pero la verdad es que no es nada de eso. Nuestra convicción interna, que viene de nuestro amor y comunión con el Espíritu Santo, es la que nos mantiene firme y no nos permite traicionar nuestros principios bíblicos. De esta forma,
los tres jóvenes hebreos fueron echados al horno de fuego. Pero lo que pasó a continuación es totalmente increíble y nos habla de la fidelidad de Dios hacia aquellos que le son fieles y están dispuestos a morir por su nombre, ya que en Daniel capítulo 3, versículos que van del 24 al 27, se nos narra el espanto que el rey Nabucodonosor experimentó al ver una escena que no se esperaba. A lo mejor el rey estaba esperando oír los gritos de angustia y de dolor de los tres jóvenes hebreos, pero eso no ocurrió, por lo que, llevado por su curiosidad, debió asomarse a ver lo que estaba pasando en el interior del horno de fuego, y lo que vio lo dejó perplejo, tanto que preguntó a sus siervos: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos le respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él les volvió a decir: he aquí, yo veo a cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Esto es lo que declara el pasaje de Daniel en estos versículos. Por tanto, podemos decir: qué increíble historia tenemos aquí, una historia que muestra el respaldo que Dios sabe dar a aquellos que le son fieles, aquellos hombres que estaban convencidos de que Dios podía salvarlos, y aún así, si no era su voluntad el salvarlos, estaban dispuestos a morir por su nombre antes de negar su fe. Al final Dios los respaldó y envió a su ángel para que los protegiese. Este ángel o ser celestial descrito por Nabucodonosor como uno semejante a hijo de los dioses es el que protegía a estos tres jóvenes hebreos, y este se paseaba en medio de las llamas de fuego sin sufrir daño, al igual que los otros tres jóvenes hebreos. Y aún dice: las sogas con las cuales estos jóvenes habían sido atados se habían quemado, pero ellos mismos y sus ropas no habían sufrido daño. Ahora, este ser que Nabucodonosor describe como semejante a los hijos de los dioses, muchos están de acuerdo que se trata de una teofanía, es decir, una aparición corporal de Cristo antes de su encarnación en esta tierra. En general, este es un buen ejemplo de fidelidad a las creencias cristianas. Esta es la convicción que hoy nosotros también necesitamos tener como hijos de Dios, como cristianos. No debemos renunciar a nuestra fe, aún en medio de las presiones que este mundo ejerce. El Señor es poderoso y puede preservarnos victoriosos en medio de cualquier prueba, y aún debemos estar dispuestos a padecer por su nombre. Sin embargo, esto no es fácil, pero en la medida que nos consagremos a su presencia y aprendamos a amarlo más, no habrá nada ni nadie que nos pueda apartar de su amor, porque el poder del Espíritu Santo estará sobre nosotros, así como estuvo respaldando a estos tres jóvenes hebreos, y como ellos, nosotros también podremos obtener la victoria final al mantenernos firmes en nuestras creencias cristianas, firmes en nuestra fe, en nuestra convicción, porque el poder de Dios nos guardará y nos preservará firmes hasta el día final. Al final, Dios honró a estos tres jóvenes hebreos, y una vez más el rey Nabucodonosor entendió que no hay otro Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Este rey, ante tal circunstancia, promulgó un edicto que ordenaba que cualquier persona de su reino que no respetase al Dios de estos tres jóvenes hebreos, o que blasfemase en contra de su nombre, sería descuartizado y su casa se convertiría en un muladar. Así lo leemos en Daniel capítulo 3, versículos 28 al 30, que dicen: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua
que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. De esta forma, Dios deja clara su soberanía e influencia en los asuntos de los hombres. Ni siquiera los hombres soberbios más poderosos de este mundo pueden en contra de su voluntad. Aunque el hombre no reconozca su poder y gloria, el Señor continúa teniendo control de todo porque el cielo gobierna. Inmediatamente después de estos acontecimientos, nos trasladamos al capítulo número 4 del libro de Daniel, donde encontraremos que el monarca Nabucodonosor vuelve a tener otro sueño que lo perturba en gran manera. Y en esta oportunidad encontramos que será el mismo rey Nabucodonosor quien realmente nos relatará lo que aconteció. Esto lo podemos leer allá en Daniel capítulo 4, versículos que van del 4 al 9, que dicen de la siguiente manera: Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé que viniesen delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Con estas palabras podemos comprender lo que realmente estaba ocurriendo. No sabemos cuánto tiempo ha pasado desde el evento del primer sueño que el rey tuvo y donde Daniel le dio la interpretación, o incluso el tiempo que ha transcurrido desde el último acontecimiento donde él decidió levantar la gran estatua de oro para que todo el mundo la adorase, y aquel evento donde explicamos la situación en la cual los tres jóvenes hebreos se vieron envueltos al decidir no traicionar su fe y ser condenados a ser arrojados al horno de fuego ardiendo por no arrodillarse ante la estatua que este rey había erigido. Ya anteriormente hemos estudiado esos capítulos y ahora nos encontramos en una nueva sección. El tiempo transcurrido no lo sabemos, pero parece que ha pasado un poco más de tiempo y para este momento el rey había sido engrandecido en gran manera en su reino, ya que él se encontraba, dice, tranquilo y floreciente en su palacio. Fue en ese momento de tranquilidad y de prosperidad que un nuevo sueño vino a él, un sueño con imágenes y visiones que lo espantaron en gran manera. Ante esta situación mandó a llamar a todos los sabios del reino con el objetivo que le interpretaran el sueño. Así vemos que vinieron los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, pero ninguno de ellos fue capaz de darle una interpretación. Fue ahí que decide llamar a Belsasar, es decir, a Daniel. Y el nombre de Belsasar fue puesto por los caldeos con el propósito de cambiar la identidad de Daniel, como ya lo vimos al principio de este estudio. Y así se le llama en esta oportunidad, o al menos así le llamaba el rey Nabucodonosor a Daniel, le llamaba Belsasar, que es como el nombre de su Dios. Y hay algo interesante en este pasaje, ya que de alguna manera Nabucodonosor reconoce la superioridad de Daniel en cuanto a su sabiduría y reconoce que está muy por encima de todos los sabios que existían en Babilonia. De hecho, él asevera que en él existía o al menos habitaba el espíritu de los dioses santos. Y esto era así porque la presencia de Dios estaba con Daniel, porque Daniel era un hombre de Dios, un hombre que había consagrado su vida
en obediencia, en fidelidad a Dios. Por tanto, Dios lo había bendecido con toda sabiduría, con un respaldo sobrenatural sobre su vida que lo hacía destacar delante de los demás funcionarios que el mismo rey Nabucodonosor tenía en su reino. De hecho, lo llama el jefe de los sabios. Y este Daniel es llamado y entra ante la presencia del rey Nabucodonosor, y es ahí cuando le pide que le dé la interpretación del sueño, de las visiones que él ha tenido. Luego, en Daniel capítulo 4, versículos que van del 10 al 17, encontramos los detalles del sueño que Nabucodonosor tuvo y que él mismo relata. Leemos los versículos que van del 10 al 12, que dicen de la siguiente manera, introduciéndonos en este sueño. Estas fueron, dice, las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Es interesante considerar este sueño. En primer lugar, encontramos en medio de la tierra un gran árbol, un árbol que creció fuerte y su copa llegaba hasta el cielo, de tal manera que lograba visualizarse desde todos los confines de la tierra. Su follaje era muy hermoso y de abundante fruto, y este mismo alimentaba a muchos, y su sombra servía para que las bestias del campo descansaran, y en sus ramas hacían morada las aves. Definitivamente este árbol es Nabucodonosor y su reino, al cual Dios le había prosperado en gran manera, tanto que su gloria se extendía por todas las partes del mundo antiguo, y este mismo se había convertido en rey de reyes, ya que no había nación que no se le había subordinado y pagara impuestos a su reino. Luego, en los versículos del 13 al 16 de este mismo capítulo de Daniel, se presenta a otro personaje que hace aparición en el sueño que Nabucodonosor tuvo, y este mismo da una sentencia, y esta sentencia es definitiva y va dirigida directamente hacia Nabucodonosor. Ahora leamos estos versículos que van del 13 al 16, que dicen: vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y les sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. El vigilante y santo que Nabucodonosor ve en su sueño es muy probable que sea una alusión a un ángel que el Señor envía para ejecutar su sentencia. El hecho de derribar el árbol, cortándole todas sus ramas y follaje, ahuyentando a todos los animales que se refugiaban en él, es un símbolo de la difícil prueba que venía sobre el mismo rey, ya que su glorioso reino se le iba a quitar y se le echaría entre los animales para que viviese entre ellos como si fuese uno de ellos. Sin embargo, no sería destruido para siempre, sino que, como dice el mismo texto, las cepas de sus raíces se habrían de dejar en la tierra y se sujetarían con ataduras de hierro y de bronce y serían mojadas con el rocío del cielo, lo cual es un símbolo de su futura restauración, ya que la prueba habría de durar solo 7 tiempos,
es decir, 7 años, tiempo en el cual el rey tendría que humillarse ante Dios y reconocer que el cielo gobierna y el Señor es soberano sobre todos los reinos de la tierra y no hay nada ni nadie que pueda sobrepasar su soberanía. Esto es lo que se declara allá en Daniel capítulo 4, versículo 17, que nosotros leemos de la siguiente manera. Dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. De esta manera podemos decir que el propósito de este decreto es triple. En primer lugar, es para que conozcan los hombres que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. En segundo lugar, podemos decir que este decreto tiene como propósito mostrar que el Altísimo da el gobierno a quien él quiere. Y en tercer lugar, el Altísimo constituye sobre los gobiernos humanos al más insignificante de los hombres. En todo esto no podemos dejar de ver la paciencia de Dios en tolerar la soberbia humana y su insistente búsqueda del hombre. Ya anteriormente Dios le había dado un sueño revelador a Nabucodonosor respecto a los planes que tenía con los gobiernos humanos, y por medio de Daniel le dio la interpretación de aquella estatua que había presenciado, y aunque en ese momento reconoció que el Dios de Daniel era soberano y poderoso, no abandonó su orgullo. Al contrario, en lugar de adorar al único y verdadero Dios, él decidió edificarse una estatua de oro, posiblemente a su propia imagen, y ordenó que todo el mundo la adorase al oír el son de la bocina, del arpa y de todo instrumento musical. Luego, como ya vimos anteriormente, enfurecido por la fidelidad de los 3 jóvenes hebreos de no traicionar su fe para adorar su estatua de oro, los arrojó a un horno de fuego, el cual fue aumentado en gran manera, y al mismo tiempo él presenció con sus propios ojos cómo el ángel del Señor los había salvado a estos 3 jóvenes hebreos de su cruel castigo. A esto el rey se volvió a convencer de que el Dios de los 3 hebreos es Dios sobre todos los dioses. Sin embargo, en lugar de convertirse a Dios, continuó con su actitud impía, y por eso ahora el Señor le envía una última advertencia que tendría que considerarla, porque su rebeldía le traería como consecuencia la mano correctora de Dios. Quiera Dios que todos nosotros no seamos como este rey. De tantas formas Dios le había hablado, pero como su necio corazón se endurecía y en lugar de humillarse decidía seguir en su propio pecado, al final Dios tendría que tratar con él. Todo esto nos retrata el cuadro de muchas personas que ante la proclamación del evangelio deciden hacer caso omiso de la invitación de salvarse de la condenación eterna y de las consecuencias de su pecado. Piensan que sus pecados jamás los alcanzarán, pero se equivocan. Aunque pueden ser muchas las advertencias de Dios para nuestras vidas, es importante que nosotros aprendamos a reconocerlas y nos arrepentamos de inmediato, porque un día podría ser la última vez que el Señor nos advierta, y si no aprovechamos esta oportunidad que ahora Dios nos da, podría ser demasiado tarde y solo enfrentar el castigo eterno por nuestros pecados. Por eso allá el autor de la carta a los hebreos nos dice en Hebreos capítulo 3 versículo 15: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcamos nuestros corazones. Seamos sensibles ante la palabra de Dios, ante el Espíritu Santo que nos habla, y volvámonos a Dios.
que nos volvamos de nuestros pecados, que nos convirtamos con un corazón sincero a Dios, porque esa es la voluntad del Señor, porque de lo contrario, las consecuencias del pecado nos alcanzarán. Y como veremos, este rey tendrá que enfrentar esas consecuencias y va a reconocer que ciertamente no hay Dios como nuestro Dios y que Él se levanta como Rey soberano sobre todos los gobiernos de la tierra, que Él da el gobierno a quien Él quiere. Él pone y quita reyes conforme a su voluntad y que no hay gobierno en esta tierra que no esté bajo su soberanía, aunque los reinos y las naciones pretendan hacer lo que a ellos mejor les parecen, aunque muchas naciones incluso se han constituido ateas, pero la verdad es que el Señor, Dios Todopoderoso, es soberano y Él gobierna sobre todos los asuntos de los hombres y no hay nada ni nadie que pueda sobrepasar su poder, su voluntad. Y Él es el que algún día habrá de venir a esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo regresará a esta tierra y establecerá su reino sobre esta tierra por 1000 años y todas las naciones reconocerán que verdaderamente no hay otro Dios como nuestro Dios, porque el cielo gobierna. Ahora, en este sentido, Daniel le da la interpretación dura al rey, tal como lo leemos allá en los versículos de Daniel capítulo 4, específicamente los versículos 20, versículo 22, 25 y 27. Ahí podemos encontrar esta interpretación muy dura que Daniel le da al rey en cuanto a lo que el sueño le deparaba. Por ejemplo, dice Daniel capítulo 20 y el versículo 22 dice: el árbol que vistes, que crecía y se hacía fuerte, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Como podemos ver, el sueño es muy claro, es Nabucodonosor y la gloria de su reino que había crecido tanto. Luego en el versículo 25 encontramos la terrible sentencia que se ha dado sobre aquel rey. Dice el versículo 25 que te echará entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío de los cielos serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti y hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. De esta forma, la advertencia fue dada al rey y por ello Daniel le recomienda a este mismo rey que se arrepienta de sus pecados, haciendo misericordias para que aquella sentencia no venga sobre él. Y esto lo leemos en el versículo 27 de este mismo capítulo 4 de Daniel, que dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. La verdad es que esta historia tiene que hablar a nuestras vidas. Cuántas oportunidades Dios nos da y cuántas advertencias recibimos para apartarnos de la maldad y volvernos a Él en arrepentimiento. Pero a veces el hombre hace caso omiso de sus advertencias y continúa perseverando en su vida de pecado, ignorando que Dios no puede ser burlado y que tarde o temprano las consecuencias de su pecado lo alcanzarán. Por ello, allá en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8, Pablo nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ciertamente esto es así, ya que tarde o temprano las consecuencias de nuestros pecados nos alcanzarán si no nos arrepentimos de ellos y nos convertimos a Cristo. Por tanto, seamos obedientes a la palabra, escuchemos el mensaje de Dios, no endurezcamos nuestros corazones, seamos obedientes a su palabra
y convirtámonos a Cristo de corazón, dejando atrás nuestra vida de pecado y extendiéndonos con fe a la nueva vida que Él nos ofrece, vida eterna, una redención total de nuestros pecados, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Sin embargo, aquellos que decidan hacer caso omiso, aquellos que piensan que tienen mucho tiempo por delante, un día ese tiempo se les acabará, un día recibirán la última advertencia y será demasiado tarde para sus vidas, porque aquellos que mueran en pecado solo les espera la condenación eterna. Quiera Dios que todos nos convirtamos a Dios, quiera Dios que esta palabra llegue a nuestros corazones y realmente reconozcamos que hay un solo Dios soberano sobre los asuntos de los hombres y que éste ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al final, todo esto ocurrió de esta manera y el tiempo pasó. De hecho, pasó un año completo y Nabucodonosor a lo mejor creyó que la palabra de Dios no se cumpliría y por ello se atrevió a continuar en su actitud soberbia hasta el día que fue castigado. Esto lo podemos leer allá en Daniel capítulo 4, versículos que van del 28 al 32, que dicen de la siguiente manera. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. La soberbia de este hombre se deja ver aquí con sus palabras altivas, ya que él afirma que esta gran Babilonia que había construido había sido edificada por él. Él dice, yo edifiqué con mi fuerza y poder para mi propia gloria. Oiga bien lo que este rey soberbio dijo. Qué triste ver lo ciego e insensato que estaba este hombre, ya que a pesar de tantas advertencias, tantas demostraciones del poder de Dios y ocasiones en las cuales el mismo Dios le había hablado y le había mostrado su gran poder, su corazón aún seguía enaltecido. Creía que nada ni nadie se podía interponer en su voluntad soberbia, pero se equivocó, porque esta vez la mano del Señor lo alcanzaría. ¿Cuántas personas creen como Nabucodonosor que la prosperidad y el éxito de su vida dependen de su propio esfuerzo? Y con esto se jactan y viven de manera soberbia, considerando a sus semejantes como inferiores, sin saber que su actitud desagrada al Señor. Aquel día, después que Nabucodonosor declaró sus soberbias palabras, realmente estas fueron las últimas, porque después de 12 meses de que la advertencia le fue dada, una voz del cielo le habló inmediatamente después de sus últimas palabras de soberbia y le decretó la sentencia que se ejecutó de inmediato y iba a ser por 7 años hasta que él reconociese la grandeza de Dios. La sentencia es dura, prácticamente su reino le es quitado y es privado de su razón a tal punto que termina creyéndose un animal del campo. No podemos imaginarnos peor y humillante castigo para un ser tan soberbio como este. Ahora la sentencia no decreta un castigo de juicio final, sino considera un tiempo, 7 tiempos, es decir, 7 años de duración, tiempo en el cual el rey habría de reconocer que el Señor es Dios soberano y da el reino a quien él quiere. La verdad es que Dios tuvo misericordia con este rey, ya que le dio una última oportunidad a través de esta difícil prueba que vino sobre él, este difícil castigo y disciplina que este hombre habría de recibir para doblegar su orgullo, doblegar su carácter fuerte y hacerlo reconocer que verdaderamente Dios humilla a quien quiere humillar y enaltece a quien quiere enaltecer. Y ante todo nosotros debemos reconocer la soberanía de Dios
ese Dios todopoderoso que es majestuoso. Si hoy por hoy nosotros vivimos con muchos éxitos y a lo mejor hemos alcanzado grandes logros y tenemos una buena posición en la vida, no olvidemos que no es por el poder de nuestro brazo fuerte, no es por nuestra astucia la que nos ha ayudado hasta llegar hasta este momento, sino que ha sido la misericordia de Dios, el respaldo de Dios. Pero aquellos que se niegan a reconocerlo y crean que tienen mucho tiempo por delante, bueno, consideren lo que a este rey le ha pasado, porque 12 meses habían pasado después de aquel sueño. A lo mejor Nabucodonosor dijo, esto ha quedado atrás, esto no pasará, pero el día señalado se llegó y el juicio vino sobre él. Lamentablemente el corazón del hombre se endurece al ver la paciencia de Dios, al ver que las consecuencias de su pecado no lo alcanzan de inmediato. Como dice el autor del libro de Eclesiastés, por cuanto no se decreta sentencia inmediata en contra del pecado del hombre, su corazón está dispuesto siempre a hacer lo malo. Y esto fue lo que pasó aquí y está pasando hoy en día con muchas personas que han recibido el mensaje de Dios, han recibido y han sentido incluso el llamamiento de Dios hacia sus vidas, pero se niegan, se rehúsan a querer aceptarlo. Pero escuchemos la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón para que no nos vaya a venir una disciplina tan dura como esta y en el peor de los casos, el juicio eterno. Ahora, al final la dura disciplina vino sobre la vida de Nabucodonosor. Y así fue. En ese mismo momento la sentencia cayó sobre este rey. Esto lo leemos allá en Daniel capítulo 4, versículo 33, que dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. No podemos imaginarnos un castigo tan apropiado para un tirano tan lleno de soberbia. Este fue humillado, quitándole aquel reino que creyó que nunca perdería. Sus aires de grandeza y poder le fueron arrebatados en un mismo día, y fue degradado a una condición de animal, ya que se creyó un buey más del campo. Tanto así que deseaba comer la hierba del campo. Con el tiempo, su aspecto se volvió grotesco, porque su pelo le creció y probablemente por la suciedad que acumuló parecían como plumas de águila y sus uñas como garras de ave. En general, su apariencia se volvió prácticamente bestial, grotesca a los ojos de aquellos que lo veían. Algunos creen que lo que le pasó a este hombre fue que adquirió un trastorno mental que se conoce como zoantropía, un síndrome o enfermedad mental que hace pensar a la persona que es un animal y por tanto se comportan como tal. Ahora, como haya sido, la verdad es que vemos cómo la soberbia de un hombre es doblegada y este es totalmente humillado. No podemos dejar de reflexionar en esta gran lección que este pasaje nos da. Primero es entender que Dios es Señor soberano. Y segundo es que no podemos olvidar eso. Especialmente no olvidar que todo lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado. Nuestro éxito y logros, nuestro estatus y bienes, nuestra salud y bienestar, todo, absolutamente todo lo que tenemos es porque el Señor nos los ha dado, por lo que no debemos ser seres soberbios, menospreciando a los demás, creyéndonos superiores, ya que a lo mejor quizás nuestros dones, habilidades, éxitos, estatus, bienes, riquezas o todo lo que tengamos nos superan con respecto a los demás, porque eso es aborrecido por el Señor, y a todo orgulloso le viene el quebranto, pero al humilde corazón la exaltación. Por ello, Proverbios capítulo 11, versículo 2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Al Señor le desagradan los altivos de corazón, mas con aquellos que son de humilde condición, con los sencillos de corazón, que reconocen su soberanía, con estos hace su habitación. Isaías capítulo 57, versículo 15 nos dice algo semejante a esto. Leamos Isaías capítulo 57, versículo 15, que dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad.
y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si nos damos cuenta, definitivamente Dios está con los de humilde condición, con los de humilde espíritu, y con ellos hace su habitación. Él vivifica sus corazones, los corazones de aquellos que se han humillado delante de su presencia, reconociendo su señorío, abandonando sus pecados y redimiéndolos a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como Pablo, debemos reconocer que somos lo que somos porque su gracia ha actuado a favor de nosotros. Allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, Pablo dijo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y definitivamente nosotros somos lo que somos porque la gracia del Señor nos ha alcanzado, porque el Señor en su infinita misericordia nos ha bendecido, y no debemos olvidar nunca eso. Al final, aquel rey fue humillado, fue echado entre las bestias del campo, creyéndose una bestia más, y su reino le fue quitado. No obstante, la misericordia de Dios es grande, porque con el tiempo el Señor le volvió a dar una nueva oportunidad a este rey. Le dio un momento de lucidez mental, tiempo en el cual él es capaz de observar su penosa situación y decide humillarse ante Dios, pidiendo el auxilio que tanto necesitaba. Esto lo podemos leer allá en el capítulo 4 de Daniel, a partir del versículo 34, que dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. De esta forma, con estas palabras, podemos ver cómo este rey al final de sus días reconoció que realmente Dios es soberano, Dios es Rey de reyes y Señor de señores, y Él tiene dominio sobre todos los gobiernos humanos, sobre todos los asuntos humanos. El Señor reina, y esta fue una lección muy importante que este rey recibió y que ahora también nosotros podemos considerar para nuestras vidas. Dios trató con este rey, el rey del imperio más grande que se ha levantado. No sabemos si este rey realmente se convirtió a Dios de todo corazón y abandonó totalmente la idolatría, pero sí vemos que reconoció la soberanía y el poder de Dios con respecto a los otros dioses paganos, y entendió que si ahora tenía un reino era porque Dios se lo había dado. Qué gran lección para nosotros. No olvidemos que nuestro éxito y nuestros logros vienen de Dios. Es Dios que abre las puertas y gobierna en los asuntos humanos, porque como Daniel dijo, el cielo gobierna. De esta manera podemos ver cómo el libro de Daniel, en estos capítulos donde nos habla acerca de la vida de este rey llamado Nabucodonosor, nos muestra preciosas lecciones, lecciones que a través de estos 4 capítulos hemos podido considerar. Pero enumeremos las lecciones que hemos aprendido. En primer lugar, lo primero que aprendemos a través de estos 4 capítulos es las muchas veces que Dios habló a Nabucodonosor, mostrando su poder y soberanía, lo cual es un perfecto ejemplo de las muchas veces que Dios puede hablar a la vida del ser humano con el objetivo de que éste se arrepienta y se convierta a Él. En segundo lugar, aunque el rey reconoció el poder de Dios en las diferentes oportunidades que Dios se le manifestó, no estaba dispuesto a humillarse completamente ante Dios y persistía en su soberbia.
En tercer lugar, también vimos cómo Dios le da la última oportunidad a este hombre de arrepentimiento, pero este al cabo de 12 meses lo olvida. En cuarto lugar, la última sentencia en contra de Nabucodonosor es dura, pero en un momento de lucidez mental, al final de 7 años, el rey reconoce la soberanía de Dios y se humilla ante él, reconociendo finalmente que no hay Dios como nuestro Dios y que Él gobierna sobre todos los asuntos de la vida de los hombres. Finalmente, en quinto lugar, aprendemos que Dios restaura su vida, la vida del rey Nabucodonosor, y le regresa su reino y poder. En estos versículos podemos ver cómo todo lo que ocurre es según la voluntad del Señor. Aún en medio de los grandes reinos, sus destinos están en control de Dios. Nada pasa sin que sea su voluntad. Por mucho que las naciones y sus gobernadores se engrandezcan por su poder, riquezas e increíble fuerza militar, la verdad es que no triunfarán más allá de lo que el Señor les permita, porque aunque no parezca, pero la verdad es que el cielo gobierna. Es decir, Dios tiene control de todos los acontecimientos mundiales y nosotros los cristianos debemos confiar en Dios, porque nuestras vidas dependen de nuestro Señor Jesucristo, quien es Rey de Reyes y Señor de señores, nuestro Dios todopoderoso. Y de ahí que el Salmo 103:19 declara: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Nosotros creemos en estas palabras. Por hoy llegaremos hasta aquí, pero en la siguiente oportunidad vamos a continuar estudiando este maravilloso tema acerca de la soberanía de Dios en medio de los asuntos humanos, y como veremos al final, los reinos pasarán, pero a pesar del tiempo el Señor continuará reinando sobre todos los asuntos de los hombres, porque el cielo gobierna. Así que oremos, démosle gracias a Dios por esta oportunidad. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia, por este estudio, Señor, en el cual nos has permitido estar considerando estos temas tan importantes acerca de tu soberanía en los asuntos humanos. Sabemos, Señor, que aunque se levanten nuevos reinos, aunque existan nuevos gobiernos, al final eres tú, Señor, el que gobierna en los asuntos de los hombres. Nada pasa sin que tu voluntad lo permita, Padre Celestial. Y todos estos reinos son perecederos, porque la grandeza, su gloria pasará, pero tu gloria, Señor, tu grandeza jamás pasará. Bendícenos, Señor, y ayúdanos para continuar estudiando tu palabra, para continuar viviendo de acuerdo a ella. Afírmanos, Señor, en la fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Gracias, eterno Señor. Amén y amén.